Mijaíl Bakunin. Mijaíl Bakunin nació en lo que era el Imperio Ruso. Fue uno de los integrantes en una familia muy adinerada. Él perteneció al militariado, sin embargo, lo dejó para tomar un viaje de estudios. Él estudió filosofía y en todo este largo viaje que tuvo por toda Europa conoció a tres hombres muy imponentes que le introducirían la ideología anarquista. Primero conoció al anarquista Proudhon, seguidamente a dos socialistas llamados Marx y Engels. Toda su vida se dedicó a escribir libros dirigidos a la revolución, con el fin de incentivar la revolución en el Imperio Ruso. Existen tres características de la ideología anarquista de Mijaíl Bakunin. 1. El poder corrompe. Mijaíl decía: no debe haber gobierno, ni gobernante, ni siquiera alguna persona con poder. Él creía que estas personas con poderes se apropiaban del dinero del pueblo usándolo para sus propios privilegios y no lo utilizaban para los intereses del pueblo. 2. Los pueblos religiosos les convenían a los poderosos. ¿A qué se refiere con esto? Mijaíl planteaba que las personas religiosas o con creencias eran más serviciales, eran más dóciles y más mansas. Esto hacía que no se pudiera dar una revolución, debido a que estas personas eran fáciles de convencer y serían corrompidas por las personas con poder. 3. Existen diferentes tipos de anarquismos. El anarquismo de Mijaíl Bakunin era el anarcocolectivismo. Mijaíl planteaba que los trabajadores tendrían que ser sus propios jefes, que deberían tener el poder de las fábricas, deberían ser dueños de sus propias tierras de cultivos, hasta deberían tener las maquinarias e herramientas. Decía también que estos trabajadores tendrían que unirse haciendo un grupo de asociados para ellos poder producir algún tipo de material o alguna cosa que les pudiera servir al pueblo. Así como esta asociación, existirían demasiadas que se unirían y harían una federación inmensa, y estas mismas tendrían los beneficios de otros, es decir, que en una producción un grupo de asociados producirían botones y otro grupo de asociados producirían camisas. Evidentemente, la producción de botones deberían darles los botones a la producción de camisas para que estas camisas se puedan hacer o puedan ser terminadas. Así como estas, existirían muchas, y Mijaíl también planteaba que esto hacía que se podría fraternizar entre todos sin necesidad de tener algún poder o una persona que estuviera mandando. También es importante recalcar que todas estas ideas para las personas que obviamente no eran anarquistas pensaban que era muy descabellado o que no llegaría a nada si es que existiría esta revolución. Así terminamos con las conclusiones y las reflexiones. Concluimos que Mijaíl Bakunin quería lograr la igualdad entre todos, haciendo que no hubiera ningún poder y que cada poblador o cada integrante del pueblo tenga el mismo trato. Y como reflexión, bueno, podemos darnos cuenta que en el tiempo de Mijaíl Bakunin, en el Imperio Ruso, no ha cambiado casi nada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque seguimos viendo este tipo de corrupción en los gobiernos, en los gobernantes o en las personas con poder. Se sigue viendo estos robos, tal vez no en todos los países, pero sí en la mayoría. Tenemos también que crear conciencia sobre esto y hacer que no se genere más en generaciones que vengamos pasando. Eso es todo. Muchas gracias.